Hola a todas y todos. Bueno, esta psicoeducación va a tratar dos temas. Uno es psicosis y el otro trastornos de la personalidad. Comenzamos por psicosis. Es una enfermedad mental grave donde hay una alteración en la percepción de la realidad, una pérdida del sentido de la realidad, una desconexión con la realidad. Hay comportamiento extraño, con rigidez psicológica, y tienen certeza psicótica. ¿Qué es esto? Que perciben la realidad alterada, pero la creen como cierta, no dudan de esa percepción. A veces una psicosis se presenta con un brote psicótico. ¿Qué es un brote psicótico? Es un episodio de confusión y pérdida de la realidad, un episodio psicótico breve. Sería una reacción que podría tener una persona vulnerable biológicamente, es decir, con una estructura frágil, que en un momento de máximo estrés se produce ese quiebre, ¿no? Pero no necesariamente un brote psicótico da comienzo a un trastorno psicótico. A veces se produce un brote psicótico, se produce ese episodio breve y la persona luego se repone bien y nunca más lo vuelve a tener. Para que haya un trastorno psicótico, los síntomas tienen que permanecer un tiempo más prolongado, entre 6 meses y un año, ¿no? No es una enfermedad que se ha demostrado que sea hereditaria, pero sí puede haber predisposición genética para el desarrollo de la misma cuando hay fragilidad, vulnerabilidad en la personalidad. Algunas causas que ocasionan la psicosis son las depresiones abúlicas y excesivamente apáticas. Son depresiones psicóticas, diferentes a las de la depresión del espectro ansiedad-depresión, diferentes. También puede producirse por lesiones o infecciones en el cerebro, como también por tumores en el lóbulo frontal del cerebro, por abuso de sustancias como alcohol, drogas, anfetaminas, también por la abstinencia de las mismas, por una esquizofrenia, por bipolaridad. Es muy importante saber la causa que lo origina para su tratamiento. Los síntomas de la psicosis se dividen en positivos y negativos, no porque sean favorables o no. Y según sean unos u otros, ayudan a detectar qué tipo de psicosis es y en qué estado de desarrollo se encuentra la enfermedad. Los síntomas positivos se llaman así porque aportan, agregan, añaden rasgos a la estructura de la personalidad, producto de la enfermedad, lógico. Uno de estos síntomas son las alucinaciones, son percepciones sensoriales y se producen, por lo tanto, en cualquiera de nuestros sentidos. Es cuando la persona, por ejemplo, ve, escucha o siente cosas que se originan solo en su cerebro, pero los vive como reales. Cuando dicen, por ejemplo, que escuchan voces y comentan lo que escuchan. El otro síntoma positivo son los delirios. Estas son creencias falsas que la persona sostiene firmemente. Son pensamientos desorganizados, con falta de razonamiento lógico. Es como una fuga de ideas que no se basan en la realidad. También otro síntoma es la agitación, es un estado tenso e irascible, pero mucho más pronunciado que en los trastornos de ansiedad. Los síntomas negativos, a su vez, se llaman así porque estos quitan, hacen perder características propias de la persona sana. Uno de ellos, por ejemplo, es la apatía.
es decir, que no perciben emociones, hay aplanamiento afectivo. Otro es la bulia, falta de voluntad, de iniciativa, de interés, no hay motivación. Otro es la anedonia, donde se pierde la capacidad de placer, de disfrutar. Hay un retraimiento social, hay una sensación de vacío. La persona padece. Por eso el tratamiento es muy importante, porque como esta enfermedad produce un deterioro cerebral, para que esto no avance y llegue a una demencia, es importante el tratamiento. Es con antipsicóticos y estos actúan inhibiendo los síntomas positivos, entonces mejoran la calidad de vida de la persona. Es importante saber la causa de la psicosis para su mejor tratamiento. Y también ayudar a comprender a la familia, acompañarla y brindarle esperanza. Primero vamos a decir que cada persona al nacer trae consigo características propias biológicamente condicionadas. A esto lo llamamos temperamento, es decir, lo que traemos con nosotros al nacer. Con el transcurso del tiempo, con los factores ambientales, las circunstancias, estos rasgos se van moldeando y vamos formando nuestro carácter. Y los dos, la conjunción de temperamento y carácter, forman nuestra personalidad. La personalidad tiene influencia en la forma en que pensamos, sentimos, nos comportamos e interpretamos la realidad, mostrando una tendencia en cada uno de ese comportamiento a través del tiempo y que nos permite afrontar la vida y mostrarnos el modo en que nos vemos a nosotros mismos, a nuestro entorno, al mundo que nos rodea. Nos permite reaccionar ante ese mundo de acuerdo al modo de percepción, retroalimentando con esa conducta en nuestra propia personalidad. Ahora bien, un trastorno de la personalidad se presenta cuando esa tendencia se forman en patrones persistentes de la forma de percibir, de relacionarse, de pensar sobre el entorno y sobre nosotros mismos, y que se ponen de manifiesto en toda la gama de contextos nuestros, tanto sociales como personales. Es decir, que cuando esos rasgos se vuelven inflexibles y desadaptativos y con permanencia en el tiempo. Tiene su inicio al final de la adolescencia o al comienzo de la edad adulta y es estable a lo largo del tiempo y se consolida en forma permanente. Y ahí la persona, lo padece, ¿no es cierto? Vamos a hablar de las 3 características importantes de los trastornos de la personalidad. La más central es la egosintonía, es decir, que la persona está en sintonía con su yo, no tiene conciencia de la enfermedad, la reconoce como una manera de ser y no como un problema. La persona se siente bien como es y percibe su sufrimiento emocional como inevitable, sin relación alguna consigo misma. Por lo tanto, los motivos de su consulta no son por los rasgos disfuncionales de los trastornos de la personalidad, sino por lo general son por sus comorbilidades, como por ejemplo los problemas vinculares, los síntomas de los trastornos de ansiedad. La otra característica es la rigidez. Sus rasgos son rígidos, por lo tanto, los patrones disfuncionales, ciertas conductas, modos de percibir el mundo, modo de administrar sus emociones, no son modificables o muy leve a lo largo del tiempo. Por eso es importante regular las expectativas del entorno de la persona, porque ellos no son permeables a ciertas estrategias como que puedan reconocer pensamientos distorsionados
o aspectos disfuncionales. La otra característica es lo que llamamos defensa aloplástica. Como tienen las dos características anteriores, que es rigidez y egosintonía, las personas adjudican su malestar a otros y no a sí mismos, o sea, fuera de ellos. A ello lo llamamos defensa aloplástica. Esto es un problema en sí mismo, ya que le impide reconocer sus aspectos disfuncionales como causas de sus problemas y le impide relacionar su motivo de consulta con sus conductas desadaptativas. Tienen un razonamiento altamente emocional. Se dividen en tres grandes tipos, según donde se presente la disfuncionalidad. Estos grupos comparten rasgos básicos, pero en realidad cada trastorno de personalidad tiene sus propias características. El primer tipo es el de los raros o excéntricos, que se caracterizan por un patrón permanente de sospecha, por expresiones con lenguaje extraño y por el aislamiento, una falta de relación con los otros. Dentro de este tipo tenemos al paranoide, que hay una desconfianza excesiva o injustificada, ¿no? Suspicacia, perciben un entorno hostil. Para ellos la gente no es de fiar y todos conspiran contra ellos. El esquizoide, que tiene dificultad para establecer relaciones sociales por ausencia de sentimientos cálidos y tiernos, hay un aplanamiento afectivo. El esquizotípico son personas que ven algo que los otros no ven, buscan significados ocultos, ¿no? Hay anormalidades, lógicamente, en la percepción del pensamiento y en su lenguaje. Después tenemos el tipo B, que son los dramáticos, emotivos o inestables. Estos se caracterizan por un patrón permanente de violación de las normas sociales. Dentro de este grupo tenemos los impulsivos, de una emotividad excesiva, grandiosidad, los criminales, ¿no? Son el antisocial, con una conducta antisocial continua y crónica, donde se violan los derechos de los demás. Hay una falla en las emociones sociales, como la empatía, la culpa y vergüenza. Tienen que satisfacer sus derechos. El narcisista, que tiene sentimientos de importancia y grandiosidad, tiene fantasías de éxito, necesidad exhibicionista de atención y admiración, ¿no? Se considera superior, necesidad de ser admirado, hay baja autoestima. El límite, que hay una inestabilidad en el estado de ánimo, la identidad, la autoimagen y la conducta interpersonal. Inestabilidad afectiva constante, temor excesivo al abandono. Suelen ser manipuladores, son los más egosintónicos. Hay poca tolerancia al abandono, necesidad de estabilidad emocional. Después tenemos los histriónicos. Hay una conducta teatral expresada intensamente en las relaciones. Estas están marcadas por la superficialidad, el egocentrismo, la hipocresía y la manipulación. Hay una búsqueda de identidad y reconocimiento del otro, porque si el otro no me ve, no existo. Ellos piensan eso, necesitan ser vistos. Tipo C, son los denominados ansiosos o temerosos, porque su patrón permanente es el de tener temores anormales, incluyendo las relaciones sociales. Aquí encontramos al evitativo, donde hay una gran sensibilidad, hipersensibilidad al rechazo, a la humillación, a la vergüenza, siente mucho la evaluación del otro, hay retraimiento social a pesar del deseo al afecto, hay baja autoestima. Se quedan en la zona de confort. Ellos no registran que tienen miedo a los desafíos de la vida, los evitan buscando excusas.
Después está el dependiente, donde hay una gran pasividad para asumir las responsabilidades y decisiones propias. Hay subordinación, hay incapacidad para valerse solo, falta de confianza en sí mismo, miedo a tomar decisiones, necesitan del otro permanentemente, necesitan protección. Y está el obsesivo compulsivo, donde hay un gran perfeccionismo, obstinación, indecisión, excesiva devoción al trabajo y al rendimiento, no toleran que las cosas salgan mal, también tienen dificultad para expresar sus emociones cálidas y tiernas, necesitan del reconocimiento. Este obsesivo compulsivo no tiene que ver con trastorno obsesivo compulsivo, donde hay obsesiones seguidas de compulsiones, es otro. Vamos a hablar de las causas que los producen, que suelen ser multifactoriales. En general, en los trastornos de la personalidad vemos que hay una vulnerabilidad de base, hipersensibilidad, baja tolerancia a la frustración, fantasías extremas, retraimiento afectivo. También cuando hay contextos familiares disfuncionales, desorganización, traumas, abusos, abandono, maltrato, descuidos, etc. Es decir, que se producen heridas profundas en la infancia. Suele haber fallas irreparables en los vínculos primarios o en la percepción de los mismos. Y por lo tanto, hay una búsqueda constante, permanente de atención, de seguridad y de reconocimiento. También otros factores son la carencia de los factores justamente protectores u otros referentes y significativos, estructuras o instituciones protectoras, habilidades personales, etc. Debido a las características mencionadas, suelen presentarse como comorbilidades los trastornos de ansiedad del espectro ansiedad-depresión. También puede venir asociado trastornos del sueño, de la alimentación, abuso de sustancias, impulsividad. También se presentan muchas veces a consulta por los problemas vinculares y en realidad el sufrimiento es importante y se prolonga en el tiempo. Debido a las características de estos trastornos, requieren un tipo de intervención acorde a los mismos, abordando los temas de manera que la persona lo reciba adecuadamente, porque ellos tienen una visión distorsionada de lo que verdaderamente los aqueja. El tratamiento debe ser indirecto y apuntar a disminuir el malestar y aumentar en lo posible el grado de conciencia de la enfermedad. Debido a su grado de complejidad, los tratamientos deben incluir varias estrategias, como por ejemplo el entrenamiento en habilidades que se orienten a simplificar la problemática. Es importante regular las expectativas de la persona tratada, ya que muchas veces se puede brindar una mejor calidad de vida, pero no revertir el problema. Se le pueden brindar herramientas para disminuir la limitación, pero no se podrá revertir la problemática. La medicación en muchos casos es útil para disminuir los costos emocionales que sus esquemas desadaptativos le provocan. También es importante trabajar con la familia debido a la defensa aloplástica. Entonces hay que tratar de disminuir la angustia que se pueden producir a los familiares. Hay que ayudar a concientizar, a limitar la conducta inadecuada y la mala adaptación.